Abril. 1 de abril, terremoto 8.2 grados sacude a Chile causando 6 muertos, y a kilómetros de las costas de Iquique, alertando sobre posibles tsunamis. Es considerado el mes telúrico, ya que después del terremoto de Chile, el planeta empezó a sacudirse durante todo el mes, más de 13 temblores y 5 terremotos con una magnitud mayor a 7,8 grados por día en todo el mundo. 2 de abril, la policía italiana detiene a 24 personas presuntamente implicadas en un intento de asalto de la plaza de San Marcos de Venecia, para el que habían transformado una excavadora en un tanque rudimentario dotado de un cañón de 12 milímetros. Su propósito era proclamar la independencia de la región del Véneto. Entre los detenidos se encontraba un exparlamentario de la Liga Veneta. 3 de abril. El presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi manifiesta el compromiso de Banco a usar instrumentos no convencionales dentro de su mandato para hacer frente a los riesgos de un periodo demasiado prolongado de baja inflación. Las primeras reacciones fueron positivas, las bolsas subieron y la prima de riesgo de los países de la zona euro más endeudados bajó. El gobierno de Malí anuncia que han aparecido en su país 3 casos sospechosos de fiebres hemorrágicas asociadas al virus ébola, que ya han causado 87 muertos en Guinea, 7 en Liberia y 2 en Sierra Leona. 4 de abril. Finaliza la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2014 en Costa Rica, coronándose Japón como el ganador del campeonato. Creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del extinto Instituto Federal Electoral, México. 5 de abril. Elecciones presidenciales en Afganistán. Inauguración del Metro de Panamá, primero de su clase en el país y en toda América Central. La socialista Anne Hidalgo, nacida en España de padres españoles, nueva alcaldesa de París. 6 de abril. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica. Elecciones legislativas en Hungría en las que el partido populista de derechas Fidesz de Víktor Orbán renueva la mayoría en el Parlamento. 7 de abril. En Ucrania grupos prorrusos declaran la independencia de la región de Donetsk. El proyecto de ley de la unión civil entre personas del mismo sexo consigue un importante apoyo por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que defiende la importancia de otorgar igualdad de derechos a homosexuales y heterosexuales. 8 de abril. Windows finaliza el soporte para Windows XP SP3 y Office 2003. 9 de abril, elecciones parlamentarias en Indonesia. 10 de abril. Primer encuentro entre el gobierno y la oposición para abordar la crisis económica y política de Venezuela. Terremoto 6.2 grados sacude los departamentos de León y Managua, en Nicaragua, causando 2 muertos y cerca de 30 heridos. 11 de abril. La canciller alemana Angela Merkel visita Grecia, al día siguiente de la vuelta de este país a los mercados financieros tras el fin del rescate europeo. El primer ministro interino Arseniy Yatsenyuk visita el este de Ucrania donde hace una oferta de negociación para poner fin a las protestas prorrusas que se han extendido por esa parte del país. Un terremoto de 6.6 grados sacude a Nicaragua. 12 de abril. Las milicias prorrusas se hacen con el control de la provincia ucraniana de Donetsk. Un incendio forestal azota a Valparaíso en Chile, causando 15 personas fallecidas, 2.200 casas destruidas y unas 10.000 personas evacuadas. 13 de abril, al menos 36 personas murieron y 4 resultaron heridas por un accidente entre un autobús de pasajeros y un tractocamión en Veracruz, México. 14 de abril, Google compra Titan Aerospace, una compañía fabricante de aviones no tripulados alimentados con energía solar y diseñados para permitir que las zonas más remotas de nuestro planeta tengan acceso a Internet. 15 de abril, eclipse lunar, produciendo el fenómeno de la luna de sangre. 16 de abril, al menos 280 personas murieron y 100 siguen desaparecidas tras el naufragio del Sewol en Corea del Sur. 17 de abril. Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Ucrania alcanzan un acuerdo en Ginebra según el cual el gobierno de este último país introducirá cambios en la Constitución para dotar a Ucrania de una estructura federal y para garantizar el respeto de las minorías a cambio del desarme de las milicias prorrusas y del desalojo de los edificios oficiales que han ocupado. Muere Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, a los 87 años en México, DF. Elecciones presidenciales en Argelia. El anciano presidente Abdelaziz Bouteflika es reelegido. 18 de abril, un terremoto de 7.2 se registra en las costas de Estado de Guerrero, México dejando daños en casas y edificios en el Estado de Guerrero y la Ciudad de México. 19 de abril,
un meteorito impacta el oeste de Rusia sin reportar algún daño. La comunidad científica presume que tenga relación con las Líridas del 22 de abril. 21 de abril, Costa Rica y Ecuador finalizaron la delimitación marítima entre ambos iniciada en 1978, dando así por terminado todos los problemas territoriales de este último. 22 de abril, lluvia de estrellas fugaces de las Líridas. 23 de abril, Al-Fatah y Hamás anuncian el fin del conflicto que mantenían desde 2007 y la próxima formación de un gobierno de unidad palestina encabezado por Mahmoud Abbas, líder de Al-Fatah y presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Al día siguiente el gobierno israelí suspende las negociaciones de paz que mantenía con la ANP desde julio de 2013 bajo los auspicios de Estados Unidos. 25 de abril, en Bangui, República Centroafricana, continúa el cerco de miles de musulmanes por parte de las milicias antibalaka de mayoría cristiana. 27 de abril, canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco. 29 de abril, eclipse solar anular. 30 de abril, una serie de tornados en el sur de Estados Unidos causan 35 muertos y numerosos daños materiales.